Manual para el nuevo paradigma. Volumen 1. Continuación. Capítulo 26. Ahora es apropiado, gracias al cambio de mayor comprensión dentro del grupo clave de visionarios, empezar a enfocar la concepción del nuevo paradigma de experiencia. Tal como está el modelo, muchos recibirán esta estimulación cósmica y los pocos perfectos responderán cuando se presente la oportunidad de participar. Tened presente que este proceso continuado se moverá a través de fases de alumbramiento dentro de la conciencia, tanto individual como colectivamente, en un movimiento trascendente sutil y tranquilo. No esperéis un tipo de reacción masivo de seguir la corriente. Se moverá hacia afuera con un rumor de conciencia. Pensad de nuevo en términos de los modelos de la naturaleza. Cuando observáis la naturaleza, veis espirales en lento proceso de crecimiento, como la espiral en la formación de una concha y dentro de las funciones respiratorias. Aunque invisible a nuestra forma manifestada, es el proceso que da inicio al nacimiento y sostiene las especies de cada mamífero a través de su vida secuencial. Considerad el proceso de nacimiento a través del modelo de la respiración, expansión y contracción, que causa un movimiento hacia el objetivo en una espiral de superación hasta llegar a la consumación. Veréis un recorrido hacia afuera de información conceptual, una inhalación para valorar y de nuevo una salida hacia afuera y una entrada de discusión compartida, moviéndose hacia el enfoque deseado de la nueva experiencia. La intención impulsará el deseo para que la nueva experiencia cree el proceso. Este proceso está construyéndose sobre la base de puntos focales proporcionados por múltiples niveles de conciencia que apoyan la intención. Para que la situación se mueva hacia un nuevo paradigma, es el momento apropiado de reflexionar sobre un concepto contraproducente que necesita ser corregido para asegurar el éxito. Mediante la desinformación sembrada durante largo tiempo por las religiones de vuestro planeta, vosotros pensáis en la ayuda enfocada como viniendo a vosotros desde el exterior. Miráis hacia afuera en las luces que circundan vuestro cielo nocturno e imagináis que está llegando desde ahí afuera. Ciertamente, es posible intercambiar energías en el nivel de la manifestación. Sin embargo, el flujo de la creación va de adentro afuera, es un proceso expansivo. Debemos recordarnos nuevamente el flujo hacia adentro y hacia afuera del proceso de respiración. Lo que vuestros científicos ven en los agujeros negros como extinción y destrucción, etc., es, en vez de eso, la evidencia del proceso respiratorio que incorpora los cambios en espiral de los giros a dimensiones vibratorias más elevadas. Mientras sucede esto, los campos de energía apropiados se mueven a través de este proceso. Si todo fuera energía, lo que se observa haría mucho tiempo que hubiera sido devorado por un único agujero negro. Aquí de nuevo podéis empezar a comprender la magnitud de los planes del enfoque negativo en términos de su deseo de crear una realidad opuesta, intentando empujar esta galaxia a través de otro proceso que se oponga al flujo creativo. Lo que los científicos perciben como la compactación de energía en una bola diminuta de peso molecular masivo, un agujero negro, es, desde luego,
una completa tontería. La energía está expandiéndose dentro del proceso de conversión, incrementando sus niveles vibracionales a medida que se mueve hacia un nuevo paradigma de expresión. ¿Está moviéndose esta galaxia o una pequeña porción de ella a través de un proceso de agujero negro? No hay ningún conocimiento de ello. ¿Y si fuera verdad? Si tuviera que suceder, difícilmente sería una experiencia infernal. Volvamos al tema. Decir que nuestro plan está en movimiento no significa que los contactos conscientes con seres que aparentemente encajan en propósito y dedicación compartidos estén cerca del final. El centro de estas lecciones es este proceso de concepción. Lo que debe cumplirse a niveles más sutiles depende de si el proceso avanza dentro de ciertos parámetros definidos. Se fomenta hacer fluir esta información hacia aquellos comprometidos. Lo más significativo es el conjunto, pero cada uno puede quedarse independiente según convenga. Se han evitado en gran parte las palabras clave que activan los detonantes interceptadores y las referencias a seres y procesos de interés se hacen tan sutilmente como es posible. Es hora de eliminar virtualmente el uso de los mismos, ya que nuestro foco de intención está en la información que os educa e informa acerca de vuestra verdadera naturaleza y de las formas y funciones energéticas de la creación, de la cual sois parte integrante. Dejemos algo totalmente claro. Este foco de información no es Dios hablándoos directamente. Lo que llamáis por ese nombre es un barullo confuso y mal entendido de desinformación. Lo que ocurrió fue que aquello que podía ser personificado en una forma que describiera al creador de esta galaxia no es el centro de la totalidad de todo lo que es. Para hacer esto comprensible, volvamos de nuevo al ejemplo del proceso de respiración. El subyacente, todo lo que es potencialidad pura y está en niveles más sutiles todavía de los que están más allá de lo imperceptible, porque percibirlo es limitarlo. En este nivel conceptual, respirar es expansión. Cuando exhalas, descansas, inspiras, descansas y repites. La potencialidad generalmente está disponible para ser absorbida. Esto es una gran generalización en los momentos de descanso. La integridad total de la expresión de potencialidad en la experiencia son diversos grados de conciencia que han empezado su viaje de regreso, dándose cuenta primero que son diminutos fragmentos holográficos del enfoque de su creador. Este centro creativo es, a su vez, un diminuto fragmento de un centro todavía más sutil, abarcando la potencialidad que subyace a una creación mayor, que en algún punto ha sido alumbrada desde lo que yace más allá, en un estado que no puede conocerse. ¿Regresaremos a ese estado de desconocimiento? ¿Es esa nuestra meta en los más distantes confines de la eternidad? Dudadlo, ya que parece ser que el recorrido de regreso se necesita hacer justo lo contrario para poder progresar. Debéis recordar que una de las mayores distorsiones en la comprensión de la creación a este nivel es vuestro concepto de necesitar medir la experiencia como lineal en lo que vosotros llamáis tiempo. También es una gran barrera para aquellos de nosotros que estamos demasiado interesados en experimentar para preocuparnos en medirlo.
No podemos imaginar razón alguna para hacerlo porque sabemos que el orden divino carece de parámetros secuenciales. Volviendo a nuestro debate sobre vuestro concepto de Dios, podéis ver ahora por qué hemos utilizado las palabras creación y creador en lugar de utilizar la palabra Dios, con la esperanza de poder empezar a cambiar vuestra percepción. La propia palabra Dios conjura sentimientos que causan inquietud interior en muchos, dado que a nivel muy profundo saben que las enseñanzas religiosas, a través de largas secuencias de experiencia, sólo les han aportado confusión, les han dado una representación distorsionada de la fuente de su origen. Es importante que aquellos que intentan crear el nuevo paradigma tengan por lo menos un conocimiento rudimentario que les provea de mayor claridad en relación a la naturaleza de su identidad y de la fuente de su existencia. En estos momentos no se necesita comprender lo que está situado más allá de esta galaxia. Lo único que se necesita es saber qué es. Nuestro enfoque está en la creación de nuestro Creador. Él puede ser llamado Dios, pero, francamente, recomendamos un nuevo nombre. Podéis dirigirle comunicaciones, pero sólo serán recibidas cuando armonicen con el flujo hacia afuera creativo de su expresión. La locución en su nombre, presente en vuestra Biblia, intentaba deciros que enfocarais la oración con esta intención determinada. Vais a hacer una petición dirigida a la creación, dentro de la armonía de su actitud de todo lo necesario para traeros lo que deseéis. Está a vuestra disposición. Él, la conciencia del yo soy, de vuestra conexión, está experimentando la expansión de la conciencia total que eres tú, Él. Cuando haces esto, hay una experiencia compartida. Como fragmento de Él, tú creas tus experiencias, atrayéndolas. Sin embargo, utilizando la ley de la intención en cooperación armoniosa dentro de su modo expansivo, es cómo vosotros creáis experiencias determinadas o de nuevo paradigma. Esperamos que esta información sea una bendición a través de la expansión de vuestra comprensión hacia quién y qué sois. La vuestra es una herencia gloriosa. Celebradlo. Capítulo 27. Cuando vuestra percepción del tiempo se ajuste para incluir la posibilidad de renunciar a la necesidad de medir la experiencia en bloques, en vez de permitir que simplemente fluya a través de vuestra experiencia como algo insignificante, habréis superado un gran obstáculo para vuestro progreso. En anteriores épocas de existencia de vuestro planeta no había inclinación del eje y las estaciones, tal como vosotros las conocéis, no existían. Esto confinó la existencia tanto de plantas como de animales a zonas con temperaturas más moderadas, pero el crecimiento fue más prolífero y en las zonas más frías se extendió más lejos de lo que podríais imaginar a causa del principio de adaptación. La inclinación del eje terrestre ocasionó que surgieran las 4 estaciones como un ciclo más de experiencia para medir como tiempo, un continuo de días y noches dentro de un patrón de tiempo en general inmutable. Destensa el enfoque de necesitar medir el tiempo como experiencia para sobrevivir. Antes de la distorsión energética de la competición, la clave de la existencia era la cooperación.
Cuando se examinan los estilos de vida de aquellos a los que llamáis tribus indígenas situadas en latitudes ecuatoriales de vuestro planeta, se encuentra que hacen menos hincapié en medir los periodos de tiempo y que existe más cooperación en los grupos de supervivencia. Hay menos competitividad entre grupos de lo que se representa en vuestras películas si excluimos áreas como África debido a influencias externas planeadas. Estas son consideraciones a ser incluidas en vuestro nuevo paradigma. Cuanto mayor es el desequilibrio de los habitantes planetarios, mayor es el desequilibrio del planeta como un todo. Dentro del cambio de los ciclos galácticos reside la oportunidad para reequilibrar tanto a los habitantes como al planeta. Eso no significa que el planeta tenga necesariamente que desplazarse 23 grados hacia atrás para depurar el equilibrio, pero ciertamente debería hacerse algún cambio. Es interesante comprobar que en lo que denomináis opiniones políticas liberales existe una tendencia que está topando con una resistencia férrea a eliminar la competición dentro de las experiencias educativas de vuestros niños. Desde luego, hay motivos ocultos involucrados, ya que esto favorecería la sedación de los niños en modos de experiencia cada vez más creativos. Las competiciones atléticas hacen surgir deseos de superación y este concepto se transfiere al deseo de destacar en otras áreas. Para sus planes, esto resultó un obstáculo mucho mayor de lo previsto. Como interesante nota, los mayores avances en estilo de vida, arte y música ocurren durante prolongados periodos de paz, cuando no hay competición dentro de los diversos conflictos de guerra. La historia de China ha tenido extensos periodos libres de invasiones por parte de otros grupos culturales, así como poca exogamia, es decir, matrimonios con grupos exteriores. Desgraciadamente, el factor de superpoblación neutralizó realmente ese proceso y estas mejoras no estuvieron ampliamente disponibles para todos los ciudadanos. No obstante, el enfoque se volvió más introspectivo hacia la contemplación y el deseo de una mayor experiencia y de una existencia más elevada y gozosa. Mucho fue lo logrado durante esos periodos. El nuevo paradigma debe incluir el deseo de elevar la experiencia humana por encima del pensamiento esencial y de los patrones de comportamiento que obligan a repetir las distorsiones, generación tras generación. El deseo de lograr esto es aparente en la miríada de libros de autoayuda, de cintas, de CDs y de caminos trillados que llevan a las consultas de psicólogos y psiquiatras. El asunto se aborda desde el exterior hacia adentro, considerando la acción y luego intentando encontrar la experiencia enterrada que ha ocasionado los hábitos reactivos. Aquí, de nuevo, el hecho de visionar un nuevo paradigma y de enfocarse en experimentar éste en lugar de reparar el viejo daría poder al nuevo reino de existencia deseado. Sin embargo, aunque se lograra, el talento de mantener un nivel diferente de experiencia dentro del entorno circundante sería realmente difícil. Como cangrejos en un cesto, también en la experiencia humana, más de uno intentaría impedir que nadie escapase del cesto. El nuevo paradigma debe ser un deseo enfocado por un grupo de cooperación, con un propósito claramente planteado que pueda mantenerse enfocado durante un periodo suficientemente largo como para traerlo a manifestación. Ahora podéis comprender que lo que debe realizar el grupo enfocado
es crear un propósito claramente definido que resulte atractivo a toda la humanidad. Abajo está el elogio de un ensayo escrito en 1899, mucho antes de que existiese la comunicación instantánea. Relata lo que sucedió cuando fue publicado en una pequeña e insustancial revista. Se denominó Un mensaje para García. Si ese inspirado mensaje pudo viajar por todo el mundo, imaginen el efecto que un mensaje de propósito envolvente podría tener para nuestro objetivo, aun cuando el enfoque primario de difundir la información adecuada sobre la existencia y actos de los malvados planificadores, hasta donde hayáis podido descubrirlos, sea realmente el primer paso necesario, no ha conseguido una respuesta de reacción. Da lo mismo, porque como dijimos antes, el victimismo y el martirio que ello podría haber creado no forman parte de la verdadera experiencia en el flujo creativo. Lo que se necesita es alcanzar un punto crucial antes del cierre de ciclos. No es necesario conseguirlo simultáneamente, es mejor experimentarlo como un suceso dentro del conocimiento consciente de cada individuo. Este proceso no disminuye el punto crucial, aporta el trabajo preliminar para cambios decisivos mayores en el conocimiento consciente que tendrán lugar dentro de la experiencia secuencial. Os recordamos de nuevo que el libre albedrío permite a aquellos que lo elijan seguir con el modelo de existencia presente. No os preocupéis por ellos. El ingrediente del libre albedrío en la sopa de la experiencia nos enseña otra ley universal, la de la benevolencia. La responsabilidad personal es justamente eso, personal. Significa que a cada conciencia individual le corresponde la elección de su propia experiencia y no es responsable de la experiencia de los demás. Todos pueden o no participar en un grupo enfocado en la experiencia cooperativa. Sin embargo, elegir no participar tiene sus consecuencias. Aquellos que escojan deliberadamente negar su participación para acabar con el paradigma actual podrán continuarlo en otro lugar, en un formato en tanto diferente. Se les permite elegir su modo de experiencia en esta situación. La benevolencia, tolerancia, es la ley más difícil de aprender a nivel tridimensional a causa de la necesidad profundamente arraigada de controlar. El control queda trascendido mediante la práctica de la ley de benevolencia. En este punto del debate tropezamos con la situación del maltrato infantil. Los niños viven dentro de la influencia de los sistemas de creencia de sus padres. Aquello que los padres creen y en lo que se enfocan atraerá las experiencias del grupo familiar. Dentro de la combinación genética se halla codificada información relativa al pasado de la historia familiar, que tiene que ver con sucesos que les ocurren a algunos miembros de una familia y no a otros. Realza el hecho de que una paternidad consciente implica más que tratar con hijos deseados o no deseados. Es responsabilidad personal de cada padre y de ambos padres a la vez criar a los hijos en la comprensión del amplio campo de influencias que tal tarea implica. A estas alturas es importante discutir lo de poner mayúsculas a varias palabras de este texto. Se intenta que este material permanezca tan libre como sea posible de connotaciones religiosas. Las experiencias presentes y pasadas con la manipulación y control sacerdotal ocasionan un inmediato cierre o una distorsión en la comprensión de cualquier información que contengan esas referencias, debido a la desinformación presentada sobre el control de lo que vosotros llamáis Dios. Podemos aseguraros que al Creador le preocupa poco que lo honréis poniendo mayúsculas
en todas las referencias que se le hacen. Está mucho más interesado en si armonizáis o no con el flujo expansivo de su enfoque creativo. Existe un problema, porque las meras palabras que escogéis para indicar conciencia de este flujo de energía engendran realmente sentimientos de reacción. Como esto no se puede evitar, lo mejor es que evitemos, por lo menos, todas las letras mayúsculas. Es un detonante que es mejor desactivar. Nuestra intención es que traigan un entendimiento más profundo del propósito que amenaza vuestro futuro inmediato. Se espera que refuerce y apoye vuestro compromiso para continuar con vuestro progreso a lo largo del camino de conclusión de este segmento de experiencia. Sin embargo, cuando se acabe, no planeéis unas largas vacaciones de descanso y relajación. Y paso a leer un mensaje a García, escrito por Elbert Hubbard, de Roycrofters, New York. Introducción. Esta bagatela literaria, un mensaje para García, fue escrito en 1 hora, una noche después de cenar. Era el 22 de febrero de 1899, cumpleaños de Washington, e íbamos a entrar en prensa la edición de marzo de The Philistine. El tema me salió del corazón, escrito tras un día duro, en el que había estado intentando por todos los medios formar a algunos ayudantes, más bien malhechores, para que se comportasen. La sugestión directa procedía de una pequeña discusión entre tazas de té, cuando mi hijo Bert apuntó que Rowan fue el verdadero héroe de la guerra de Cuba. Rowan había ido solo y cumplido el objetivo, llevar el mensaje a García. Me vino como un fogonazo. Sí, el chico tenía razón. El héroe es el hombre que hace este trabajo, llevar el mensaje a García. Me levanté de la mesa y escribí un mensaje a García. Pensé tan poco en ello que lo incluimos en la revista sin siquiera un título. Salió la edición y pronto empezaron a llegar pedidos de copias extra de la edición de marzo de The Philistine, 1 docena, 50, 100, y cuando la American News Company solicitó 1 millar, le pregunté a uno de mis ayudantes qué artículo había levantado la polvareda. «Es la cosa esa de sobre García», contestó. Al día siguiente llegó un telegrama de George H. Daniels, del Ferrocarril Central de Nueva York, diciendo: «Denme precio para 100.000 ejemplares del artículo de Rowan en forma de folleto, con el anuncio del Empire State Express en contraportada y también con qué rapidez pueden enviarlos». Le contesté dándole precio y diciéndole que podíamos suministrarles los folletos en 2 años. Nuestras instalaciones eran pequeñas y 100.000 folletos parecían un trabajo inmenso. El resultado fue que le di al señor Daniels permiso para reimprimir el artículo a su manera. Lo imprimió en forma de folleto, en tiradas de 500.000. 2 o 3 lotes de estos de 500.000 de ejemplares fueron enviados al señor Daniels y además el artículo fue reimpreso en más de 200 revistas y periódicos. Ahora ha sido traducido a todos los idiomas escritos. Cuando el señor Daniels estaba distribuyendo el mensaje a García, el príncipe Gilakov, director de los ferrocarriles rusos, estaba en este país, invitado por la central de Nueva York, e hizo una gira por el país, bajo la dirección personal del señor Daniels. El príncipe vio el librito y se interesó por él, probablemente más porque el señor Daniel lo estaba editando en cantidades tan elevadas que por otra cosa. Sea como fuera, cuando regresó a su país tenía el tema traducido al ruso y entregó una copia del folleto a cada uno de los empleados del ferrocarril de Rusia. Entonces empezaron a hacerlo también en otros países y desde Rusia pasó a Alemania, Francia, España, Turquía, Indostán y China.
Durante la guerra entre Rusia y Japón, cada soldado ruso en el frente recibió una copia del mensaje a García. Los japoneses, al encontrar los folletos en posesión de los prisioneros rusos, concluyeron que debía ser algo bueno y, consecuentemente, lo tradujeron al japonés y, por orden del Mikado, se entregó una copia a cada empleado del gobierno japonés, soldado o civil. Se han impreso más de 40 millones de copias de un mensaje a García. Se dice que es la mayor circulación en toda la historia de cualquier otra empresa literaria de un autor, y ello gracias a una serie de afortunadas casualidades. Firmado E.H. East Aurora, 1 de diciembre de 1913. Y a continuación paso a leer un mensaje a García. En todo este asunto con Cuba hay un hombre que destaca en el horizonte de mi memoria, como Marte en su perihelio. Cuando estalló la guerra entre España y Estados Unidos, resultó absolutamente necesario comunicar rápidamente con el líder de los insurgentes. García se hallaba en algún punto perdido en las vastas regiones montañosas de Cuba y nadie sabía dónde. No podía hacérsele llegar ningún mensaje por correo ni por telégrafo. El presidente quería asegurarse de su cooperación y rápidamente ¿qué hacer? Alguien le dijo al presidente: si alguien puede encontrar a García para ti, ese es un tipo llamado Rowan. Se envió a buscar a Rowan y se le dio una carta para que la entregase a García. No tengo un interés especial en contar los detalles de cómo el tipo llamado Rowan cogió la carta, la selló en una bolsa pequeña de hule, la amarró sobre su corazón. Al cabo de 4 días desembarcó por la noche frente a la costa de Cuba en un bote, desapareció en la jungla y en 3 semanas se alió por el otro lado de la isla, habiendo atravesado territorio hostil a pie y entregado su carta a García. Lo que quiero resaltar es esto. McKinley le dio a Rowan una carta para que la entregara a García. Rowan cogió la carta y no preguntó ¿dónde está? Por el Eterno, existe un hombre cuya forma debería ser esculpida en bronce inmortal y su estatua colocada en cada instituto del país. Lo que se necesita no son jóvenes que lo hayan aprendido todo en los libros, ni tampoco enseñanzas sobre esto o aquello, sino un fortalecimiento estructural que les haga ser leales a una organización, para actuar sin demora, para concentrar sus energías, para hacer la cosa, llevar el mensaje a García. El general García ya está muerto, pero hay otros Garcías. Nadie que se ha esforzado en llevar a cabo una empresa en la que se necesitaban muchas manos, en ocasiones no se ha horrorizado por la imbecilidad del hombre medio, la incapacidad o falta de voluntad para concentrarse en una cosa y hacerla. La regla parece ser ayuda negligente, distracciones estúpidas, indiferencia desaliñada, trabajo desganado, y ningún hombre lo consigue si no es por las buenas o por las malas, imponiendo amenazas o sobornando a otros hombres para que le ayuden, o quizás Dios, en su bondad, realice un milagro y le envíe un ángel de luz como ayudante. Tú, lector, puedes hacer una prueba. Ahora estás sentado en tu oficina y tienes 6 empleados a tu disposición. Manda llamar a cualquiera y pídeles esto: por favor, mira en la enciclopedia y haz un breve resumen relativo a la vida de Correggio. Tu empleado dirá discretamente sí, señor, y se irá a hacer la tarea. Por tu vida que no, te mirará con ojos de pescado y te hará una o más de las siguientes preguntas: ¿quién era? ¿En qué enciclopedia? ¿Acaso me contrató para esto? ¿No quiso decir Bismarck? ¿Qué pasa si lo hace Carlitos? ¿Murió? ¿Es urgente? ¿Por qué no le traigo el libro y lo mira usted mismo?
¿Para qué quieres saberlo? Y te apuesto 10-1 que después de que hayas contestado las preguntas y explicado cómo encontrar la información y por qué la quieres, el empleado saldrá y le pedirá a otro empleado que le ayude a encontrar a García y luego volverá y te dirá que ese hombre no existe. Desde luego, puedo perder mi apuesta, pero según la ley de promedios no lo haré. Ahora bien, si eres listo, no te molestarás en explicarle a tu ayudante que Correggio aparece en la C o en la K, sino que sonreirás dulcemente y dirás no importa, y te irás a buscarlo tú mismo. Y esta incapacidad por la acción independiente, esta estupidez verbal, esta debilidad de la voluntad, esta mala gana para agarrar y levantarse alegremente, son las cosas que colocan al socialismo puro tan lejos en el futuro. Si los hombres no actúan para sí mismos, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea en bien de todos? Para mantener en su lugar a muchos trabajadores parece que se necesita un encargado con una porra y el terror de que llegado el sábado noche les despidan. Pon un anuncio pidiendo un taquígrafo y 9 de cada 10 de los que cursen la solicitud no sabrán ni deletrear ni puntear y ni siquiera creen que sea necesario saberlo. ¿Podría cualquiera de ellos escribirle una carta a García? «Ve a este contable», me dijo el capataz de una gran fábrica. «Sí, ¿qué pasa con él? Es un buen contable, pero si le envío a la zona alta a hacer un recado, podría hacer el recado, pero por otro lado podría pararse en 4 tabernas por el camino y cuando llegase a la calle principal se habría olvidado de a lo que iba. ¿Podría confiársele a un hombre así que llevase un mensaje a García?» Recientemente hemos escuchado mucha compasión sensiblera a favor de los oprimidos habitantes de los antros de explotación y hacia los vagabundos sin hogar que buscan un empleo honrado, acompañada a menudo de duras palabras hacia los hombres que detentan el poder. No se menciona al empleado que envejece antes de tiempo en un vano intento de que los descuidados buenos para nada hagan un trabajo inteligente y de su larga y paciente lucha en pos de ayudantes que no hacen más que gandulear cuando vuelve la espalda. En cada almacén y fábrica hay en marcha un proceso constante de eliminación de malas hierbas. El patrón no hace más que despedir ayudantes que han demostrado su incapacidad para favorecer los intereses de la empresa y se contrata de nuevo. No importa que sean buenos tiempos, la clasificación prosigue. Tan solo si los tiempos son duros y el trabajo escasea, la clasificación es más útil, pero los incompetentes e indignos acaban saltando fuera. Es la supervivencia de los más aptos. El interés propio provoca que cada patrón se quede con los mejores de aquellos que pueden llevar un mensaje a García. Conozco a un hombre con aspectos realmente brillantes, pero que no tiene la capacidad de dirigir su propia empresa, que además es absolutamente inútil para nadie más porque constantemente lleva consigo la insana sospecha de que su patrón le oprime o intenta oprimirle. No puede dar órdenes ni tampoco recibirlas. Si se le confiase un mensaje para entregarlo a García, su respuesta probablemente sería «Llévaselo tú mismo». Esta noche este hombre anda por las calles buscando trabajo, con el viento silbando a través de su raída chaqueta. Nadie que le conozca se atreverá a contratarle, porque es un instigador del eterno descontento. Es insensible a razonamientos y lo único que puede impresionarle es la disciplina de unas botas de suela gruesa del número 46. Desde luego sé que alguien tan deformado moralmente no merece menos compasión que un lisiado físico. En nuestra compasión derramemos también una lágrima,
por los hombres que luchan por sacar adelante una gran empresa, que trabajan durante horas sin ceñirse a un horario y cuyo cabello encanece rápido mientras lucha por mantener a raya el pasotismo, la imbecilidad chapucera y la cruel ingratitud de quienes, de no ser por su empresa, estarían todos hambrientos y sin hogar. ¿Estoy exponiendo el tema demasiado crudamente? Es posible, pero cuando todo el mundo haya salido de la sordidez, yo deseo expresar mi simpatía por el hombre que triunfa, el hombre que contra viento y marea ha dirigido los esfuerzos de otros y habiendo triunfado no encuentra nada en ello, nada más que el alojamiento pelado y las ropas. Yo he llevado un cubo de comida y trabajado por la paga de un día, y también he sido patrón laboral y sé que hay cosas por decir de ambos lados. En la pobreza no hay excelencia por sí misma, los harapos no son ninguna recomendación y no todos los jefes son rapaces y arbitrarios, de igual manera que no todos los hombres pobres son virtuosos. Mi corazón está con el hombre que hace su trabajo, tanto si el jefe está afuera como si está presente, y con el hombre que, cuando recibe una carta para García, la coge tranquilamente, sin hacer preguntas idiotas y sin la intención oculta de tirarla en la alcantarilla más próxima, que no hace otra cosa que entregarla. Nunca es despedido y no tiene que ir a la huelga para conseguir salarios más elevados. La civilización es una larga y ansiosa búsqueda de tales individuos. Cualquier cosa que pida un hombre así le será concedida. Se le busca en cada ciudad, pueblo y villa, en cada oficina, tienda, almacén y fábrica. El mundo pide a gritos: a este tipo de hombre se le necesita y mucho, aquel que puede llevar un mensaje a García. Capítulo 28. Puesto que vuestra necesidad de experimentar el tiempo calculado es intrascendente, el ritmo de vuestras experiencias de un nuevo paradigma fluirá suavemente en una liberación del modo materialista que os mantiene estrujados en poder de los perpetradores de la perversión. Lo que os tiene atrapados es la búsqueda de creación de vuestros feudos personales y de competición para crear uno de mayor opulencia y de mayores placeres físicos. Esto son promesas vanas para llenar el vacío de equilibrio que sentís en vuestro interior. Los mensajes subliminales colocados en todos los anuncios están ahí para alimentar vuestras adicciones materialistas. El complicado y estratificado atolladero de información y mentiras recuerda la fábula del león y el ratón. El león de la humanidad yace enjaulado en la tierra, firmemente atrapado por la red de entretenimiento de la mente consciente. En el cuento, un diminuto ratón roe las cuerdas para liberar al león. En nuestra versión del cuento son los debates radiofónicos, la información en Internet y la publicación de libros y CDs lo que constituye el ratón. La información compartida está basada en la experiencia personal y archivos de información bien documentada están disponibles para cualquiera que se preocupe de aprovecharlos. La integridad de la red amenaza con abrir una brecha. Una vez liberado, el león es consciente del poder del pequeño ratón, con lo que cualquier cosa puede suceder. Desgraciadamente, existen más redes colocadas a menos que nos hagamos cargo de la trama argumental. El objetivo de estos mensajes es animar e informar,
y no educar según la forma en que se practica. No hay intenciones subversivas, subliminales en ellos. Cada uno de vosotros tiene programado a profundos niveles de su conciencia el recuerdo del propósito que vinisteis a cumplir en esta vida. Simplemente mantenemos nuestro acuerdo de recordaros y de aportar guía y dirección a vuestras acciones. Cuando el enfoque se coloca en reaccionar, ante lo que se percibe como un peligro inminente, entonces se pierde el ritmo. La función que acordamos realizar nosotros es compartir el punto de vista que tenemos el privilegio de tener desde nuestra dimensión, que abarca una perspectiva más amplia de la situación. Vemos los patrones energéticos en el movimiento de despliegue holográfico y podemos modelar las diversas posibilidades que están disponibles. Esto es una ventaja. El propósito de esta información es compartir con la mayor claridad posible lo que está permitido dentro de las leyes universales que gobiernan el libre albedrío. Encontramos que los cuentos alegóricos se recuerdan y son más efectivos para la comprensión global de uno mismo. Estamos limitados a aquellos que el traductor de esta información tiene disponibles en su experiencia. Es un proceso de dictado, traducción, transcripción, cuyo componente más crítico es la traducción. Es importante que esta persona siga incorporando información a fin de aumentar la base de datos disponible. Se le proporciona guía para que adquiera los materiales adecuados dentro de las directrices permitidas. Entra el llamar vuestra atención hacia cualquier desviación en aquellas pautas que puedan ser corregidas, porque es decisión de libre albedrío vuestro si lo hacéis o no. El problema de obtener la información para vosotros es realmente grande. Las discusiones cara a cara no son posibles por múltiples razones, pero principalmente porque el victimismo, martirio, no forma parte de nuestro modelo de experiencia y ese sería el resultado final. Por tanto, presentamos este proceso de una manera más eficaz, aunque en estos momentos no haya posibilidad de intercambio bidireccional, tampoco es necesario. También nos es posible insuflar mucha información en la conciencia de aquellos comprometidos con el proyecto. Mediante la aceptación del cometido y del compromiso para participar y verlo, la energía matriz de cada uno cambiará y eso es observado. Eso abre una línea de comunicación y también ocasiona un cambio de actividad en los estados dimensionales internos, referido al sueño. Estos cambios se reflejan durante el día en las actividades exteriores dimensionales. Se observarán muchos cambios en estas vidas, desde los mundanos hasta los cambios más importantes en actitudes y elección de actividades. A medida que cambian las actividades mentales y físicas, la intención y el compromiso se centran más y empieza a manifestarse un efecto en espiral dentro de los diversos niveles de conciencia. Tenéis apoyo en este proceso. Es con inquietud que llamamos vuestra atención sobre el hecho de que las líneas abiertas de comunicación están ahora bajo un mayor control y su intención es identificar a aquellos individuos todavía desconocidos que difunden información opuesta a sus planes. Por ahora todavía están en el proceso de identificación y no han pasado al de sanción. Ello es debido a que existen motivos para permitiros el privilegio
de hacer lo que estáis haciendo, que no son conocidos en todos los niveles de opresión. El proceso de identificación se están ampliando más lejos. Os recomendamos encarecidamente que editéis vuestras conversaciones verbales y escritas. La redacción de libros puede ser leída electrónicamente, pero se están procesando especialmente los títulos. Si resultan sospechosos, entonces se escanean partes del prólogo y del epílogo para revisarlos. Contad con que las cadenas de librerías serán contactadas y se les dirá que eliminen títulos de sus estanterías y se efectuarán incursiones a nivel de mayoristas y distribuidores como siguiente paso. Con suerte, discriminarán y se llevarán solamente algunos ejemplares individuales. Sin embargo, este no ha sido el modelo. Esto limitará vuestra libertad para imprimir y distribuir libremente, por lo que en la formulación de títulos, prólogos e información promocional deberéis utilizar la creatividad. Se sugiere la posibilidad de establecer emplazamientos alternos y de utilizar nombres diferentes para los libros, etc., que es probable que pasen por las 2 primeras pruebas. Esto puede considerarse como un posible esfuerzo conjunto. Si se contemplan reimpresiones o nuevos libros o cintas, estas consideraciones pueden ser importantes. La creatividad en los textos promocionales será todo un desafío. La inspiración intuitiva está disponible previa solicitud. Sonreíd, estáis en el bando ganador. Capítulo 29. Debéis enfocar la energía de crear esta fase del proyecto con mayor resolución o determinación. Existe ciertamente un matiz de diferencia en eso. Se puede intentar hacer algo y en realidad no hacerlo nunca. La resolución o la determinación son la chispa que mantiene el intento en vanguardia del campo de actividad en vuestra conciencia. Esta fase se refiere a lo que podría llamarse la segunda capa de actividad para la iniciación del proyecto. La fase de sacar afuera las palabras no cesa tan solo porque empiece una nueva fase. El inicio de la nueva fase simplemente se añade como si fueran capas escalonadas. La fase 1 era parecido a los cimientos de una pirámide. Ahora empezamos la segunda capa de construcción, aun antes de haber completado la primera. Visualizad cómo los gráficos completan una imagen en el ordenador. Empiezan, pero no siempre acaban la imagen en un movimiento totalmente horizontal de una línea a la vez, y entonces en algún momento la imagen ya está acabada. A continuación, considerad esto como un enfoque holográfico para el planeta. Con el ojo de la mente podéis ver dónde ha ido la información y pintar, entrecomilladamente, las zonas a las que se ha enviado. Si veis al planeta oscuro y la información que habéis pintado como zonas iluminadas, podéis empezar a pillar la imagen. Podéis ver el espolvoreado de luz extendiéndose hacia afuera. Incluso aquellos que han oído y rechazado conscientemente esta información todavía reflejarán un grado de luz y están en espera de reflejarse a sí mismos totalmente más adelante. A causa de que ignoráis cuántos de estos existen, os resulta difícil captar la magnitud de realización que esta fase ha alcanzado ya y que sigue expandiéndose. Efectivamente, el efecto del 100º mono está muy cercano.
partes de la fase 2 están ya en movimiento y la velocidad de expansión será más rápida que la fase 1 debido al grado de conciencia creado por la fase 1. Muchos están esperando y preguntándose ¿qué pueden hacer ahora que ellos son conscientes? Daremos una respuesta y les parecerá algo fácil de hacer porque se les pide que hagan algo que puede ser hecho en privado y sin llamar la atención, y es la cosa más poderosa que necesita hacerse. Es un cambio crucial en el enfoque de actitud desde el victimismo a la recuperación de poder. La gran resistencia de información de la fase 1 se debió al hecho de que cada individuo pensó que implicaría una revolución armada a fin de llevar a cabo el cambio. Sabemos que un cambio no es nuestro objetivo. Un nuevo paradigma de experiencia empieza con técnicas y métodos totalmente diferentes y una vez iniciado no hay contramedidas vigentes. Solo puede rebatirse con medidas reactivas que serían desviaciones del plan negativo. Eso crearía caos en ese enfoque. El plan negativo es contrarrestar el flujo de energía creativa dentro del cual existe. Requiere continuidad y un enfoque muy poco definido que amalgame. Esto es absolutamente esencial. Es con alegría que compartimos estos elementos de información para que podáis empezar a comprender no sólo la simple naturaleza de los planes negativos, sino también que los eslabones débiles existentes en sus planes son oportunidades. Podemos continuar guiándoos sobre cómo roer esos eslabones siempre que nos lo pidáis. Por favor, recordad hacerlo. Recibir y poner en práctica son de suma importancia, pero acordaros de pedir. Vuestro agradecimiento se recibe calurosamente y vuestra realización es aplaudida con entusiasmo a muchos niveles. Sin embargo, la clave siempre es utilizar vuestro libre albedrío para escoger, para elegir de nuevo. Tenéis una canción infantil para enseñar las letras de vuestro alfabeto. El alfabeto es el fundamento de las palabras escritas en vuestros idiomas. Lo que deseamos que aprendáis a utilizar es denominado el fundamento de la autoconciencia manifestada. De igual modo que debéis aprender a aplicar el alfabeto al lenguaje escrito y combinar sonidos para hablar el idioma, debéis utilizar los principios que crean el fundamento para dirigir el flujo de pensamiento hacia la energía coagulada que crea lo que se experimenta como vida. Es el uso de la potencialidad subyacente a todo que se conoce en cada nivel. Esto se logra mediante el proceso antes mencionado y se refleja en las mismas bases que vuestra capacidad para permanecer en vuestra forma terrestre, respirando. Explicado en forma simple, se atrae mediante la expansión de los pulmones. Descansa, el pulmón se contrae, descansa y repite. El pulmón es el vehículo de contención y movimiento. Ello, a su vez, está contenido en la totalidad de un vehículo mayor de conciencia consciente, el cuerpo. Esto es un patrón matriz que se repite en infinitas variedades. El problema es aprender a apreciar esta variedad cada vez que se la encuentra y recordar que sólo es una única manifestación de la matriz del patrón básico. Esta dificultad es especialmente cierta
cuando existe distorsión en las expresiones particulares que se encuentran a través de la experiencia, cuanto más polémica sea una experiencia, más distorsión ocurre, no sólo en uno, sino en ambos individuos. Desgraciadamente, la distorsión ondula hacia afuera y abarca grupos de individuos relacionados. Cuando la distorsión interactiva es lo suficientemente grande, a fin de corregir la distorsión, un gran número de aquellos que se hayan involucrados deben regresar a reaprender y poner en práctica los fundamentos básicos de la experiencia manifestada. Dicho simplemente, deben reaprender y aplicar las leyes universales. ¿Adivináis dónde están vuestros habitantes planetarios? Afortunadamente, tenéis a vuestra disposición comunicaciones con un elevado potencial para llegar a muchas personas, por lo menos de momento. Las crecientes presiones de múltiples estratos opresivos crean tensión en aquellos que pueden ser alcanzados, y todavía hay más maneras aún de alcanzarlos. Esto no hubiera sido posible hace 100 años, ni siquiera aunque hubiera habido menor número para contactar. Estas posibilidades de comunicación han sido llamadas mass media, medios de comunicación de masas, con motivo. No existe razón alguna para que no puedan ser empleados con una motivación contraria a la que originalmente se les destinó. Quizás incluso hubo ayuda en darles un uso tan extendido. ¿Podría ser? La orientación está disponible en muchas áreas, solo con pedirla. ¿Dónde están vuestras solicitudes? La extensión de estos mensajes diarios dependen de cuánta información pueda recibirse y asimilarse y de la precisión de formato del mensaje. Los objetivos son claridad y concisión, con la suficiente repetición como para asegurarse de que la información cae en tierra fértil. Si no es así, se utiliza otro enfoque. Para la mayor parte de la conciencia humana, lo único que se necesita es un nuevo enfoque en su conciencia que sustituya al anterior. Para otros de entre vosotros hay mucho más involucrado. Os habéis comprometido a la acción física y a la concepción y divulgación de este nuevo enfoque. Después de todo, alguien tiene que plantar las semillas de pensamiento que constituyen la base de este nuevo paradigma antes de que puedan empezar a crecer, madurar y replantarse ellas mismas. Si estáis leyendo esta información o escuchando en este caso, entonces es que sois los elegidos. Ahora os toca mover ficha a vosotros y decidir si sois o no los elegidos. Es decisión de vuestro libre albedrío. Os damos nuestras bendiciones a medida que procesáis la información y la suministráis a otros para que la consideren. Como decís vosotros, tomáoslo con calma. La vuelta en la montaña rusa no ha hecho más que empezar. Ni siquiera habéis llegado todavía a las partes más excitantes. Dudo que desearais que durara más rato, no esta vez. Capítulo 30. La orientación de estos mensajes se ha dirigido hacia divulgar la información relativa a la expansión de vuestro entendimiento en relación a los planes y a las actitudes y acciones adecuadas en las zonas de grupos. Ha habido poca información relativa a vuestras experiencias personales y a su aplicación en esta área. No quería decir que esta área fuera poco importante.
La información de la nueva era, mejor dicho, del nuevo pensamiento, que podría catalogarse incluso con más precisión como pensamiento recordado, recalca la necesidad de estar equilibrado y resalta aquello de estar en el ahora. En realidad es correcto. Como señalamos anteriormente, todos los ciclos en el cosmos, galaxia, se mueven hacia y se alejan de el punto central de quietud o equilibrio perfecto para que la galaxia sea estable. Los ciclos se mueven compensando aquellos que se alejan y aquellos que regresan a cada punto de equilibrio. Podríais imaginarlo como un giroscopio que gira y se mueve alrededor de un giroscopio central, el cual permanece en perfecta estabilidad y lanza un patrón energético que mantiene a los pequeños giroscopios dentro de su esfera de influencia. Cada giroscopio, fuera del foco central, contiene con él una miríada de giroscopios todavía más pequeños. Para que todo este sistema continúe existiendo, debe existir una igualdad de movimiento energético. Si un giroscopio se aleja suficiente del equilibrio como para aproximarse a un punto de no retorno, la compensación deberá llevarse a cabo en la totalidad del sistema, mientras se enfoca el mantenerlo dentro del rango de seguridad. Desde luego, esto es una descripción súper simplificada, pero aporta algo de comprensión. Os permite imaginaros a la Tierra con su inclinación de 23 grados, acercándose a un punto de pérdida de su capacidad de reequilibrio. Considerad que dentro de la imagen del giroscopio de la Tierra existen 6.000 millones de diminutos giroscopios, cada uno de los cuales gira sobre su propio eje, y que el equilibrio de estos influye en el equilibrio del mayor. Si la mayoría de estos se desequilibran, es evidente que el mayor no puede seguir equilibrado. Captar este panorama os lleva a comprender la cuarta ley universal, que es el equilibrio, un patrón de pensamiento que influye poderosamente en el equilibrio o desequilibrio de la expresión personal, es el de pasado, presente y futuro. Dado que todos son necesarios por diversas razones de supervivencia y progreso, están incrustados dentro del modo observador del ego. ¿Recordáis que os quemasteis un dedo y por eso no volvéis a tocar la estufa? Deseáis construir una casa más grande para vuestra familia, por tanto, imagináis los pasos a dar en vuestro futuro para atraer esa experiencia y así os desplazáis entre las dos. Sin embargo, existe el momento presente del ahora que vosotros experimentáis, que no es ni el pasado ni el futuro. Este es vuestro punto de equilibrio, es vuestro lugar de descanso. Regresáis ahí durante vuestro ciclo de sueño. Hubo un tiempo cuando el planeta giraba en el ciclo de luz y oscuridad y todos estaban activos o descansaban al unísono, que trajo gran equilibrio a la totalidad. Con la llegada de la luz artificial, este modelo de equilibrio dejó de estar presente. La humanidad está ahora en actividad constante, primero con la era industrial, ahora con la era tecnológica. Incluso dentro de los hogares, las horas de descanso en una familia han cambiado. En lo que vosotros denomináis Lejano Oriente se practica una técnica de equilibrio que se llama meditación. El grupo de la nueva era la adoptó rápidamente. A menudo las técnicas están distorsionadas y la conciencia consciente está sobrecargada por el revoltijo de los medios informativos y es incapaz de localizar el punto inmóvil de equilibrio dentro de la combinación de consciente y subconsciente. Entrar en este punto inmóvil permite la conexión con el alma y se puede lograr el equilibrio
como mínimo por un breve espacio de tiempo. El equilibrio se logra mediante la comprensión y práctica de las 3 leyes básicas del universo: atracción, creación deliberada, referido a intencionalidad, y benevolencia. Si revisáis los anteriores mensajes, encontraréis en ellos indicios de la información para resaltar esta situación problemática de la población de la Tierra. A fin de vivir el nuevo paradigma de experiencia, se pedirá a quienes participen que se enfoquen en el momento presente. Sólo el marco será conocido y deberá ser rellenado a través de vivir en la vivencia, experiencia a experiencia. Esto requerirá vivir únicamente en el momento presente de realidad. Dentro de este grupo enfocado de experiencia se alcanzará el equilibrio. El pasado no puede aplicarse y el futuro será desconocido. Eso dejará solo el presente. Examinemos la finalización del ciclo galáctico. ¿Disponemos solo de un instante fugaz para llevar a cabo la gran ascensión o el espantoso choque dimensional? Depende. Una vez más, volvemos a vuestra obsesión por experimentar bloques mensurables de acontecimientos secuenciales, estaciones. La experiencia que ocurre en lo que llamáis el momento presente es un término equivocado, una denominación inaplicable. Cuando estáis enfocados en lo que estáis pensando o haciendo, sin atender ninguna otra actividad, perdéis la noción del tiempo. Todos vosotros habéis experimentado esto. Solo mirando vuestro instrumento para rastrear el tiempo, el llamado reloj, podéis tener idea de la hora que es, aparte de la presencia o ausencia de luz solar. Si cada uno de vosotros estuviera totalmente entregado a lo que estuvierais haciendo y ese fuese el único enfoque que necesitáis y no existieran estaciones que os preocupasen, ¿os importaría mucho saber qué día o qué hora era? Lo dudo. Si estuvieseis equilibrados, ¿sería necesario el sueño y la comida y los pasatiempos recreativos? Todas estas necesidades ¿no son realmente tan solo una búsqueda de equilibrio? Esto no es para sugerir que os convirtáis en respiradorianos. Simplemente son ideas para integrar a vuestra imaginación. Vuestras experiencias están por ahora tan lejos del equilibrio previsto que os resulta difícil imaginar qué se parece el equilibrio real durante la experiencia de vigilia en el formato tridimensional. Es mucho más placentero de lo que vosotros conocéis. No es extraño que deseéis abandonar esta dimensión pensando que el descanso es algo que se encuentra en cualquier otro lugar. Sin el equilibrio en la experiencia tridimensional no podríais existir en dimensiones más elevadas en vuestro formato corporal y actual autoconciencia. Primero debéis equilibraros debido a que estáis todos interconectados. Los individuos tienen problemas insuperables para conservar el equilibrio, incluso si lo alcanzan. Es imprescindible equilibrar a un gran número de vosotros para conseguir lo necesario en cuanto a la perspectiva mayor. La Biblia os advierte que no arrojéis perlas de sabiduría a aquellos que no tienen una conexión asequible con su fuente de vida. Llegó el momento de borrar esta idea de los libros. Llegó el momento de hacer otro giro de 180 grados y de hacerlo en una terminología aplicable, práctica. La pauta siempre ha sido esconderlo en la terminología religiosa y esotérica a fin de que sólo unos pocos estuvieran al tanto de la información
no fuera que se perdiera a través de las interpretaciones individuales que puedan destruirla, sin palabras escritas, porque los literatos eran pocos, las historias alegóricas eran el único método de divulgar incluso los conocimientos más básicos. Estos contenían referencias a actividades y otras referencias comúnmente conocidas y comprendidas que estaban incluidas en el entorno cultural local. Incluso estos conocimientos básicos acabaron distorsionados cuando las historias se repetían en situaciones culturales que no guardaban puntos de conexión con la comprensión original. Nosotros encontramos necesario reintroducir lo básico, un buen lugar para empezar un nuevo principio. ¿No estáis de acuerdo? Atracción, intención y benevolencia conducen al equilibrio a través de su aplicación en la vivencia. Doctorarse en ellos conduce positivamente a la ascensión a dimensiones más elevadas. Bienvenidos al equipo de la ascensión. Capítulo 31. Estamos entrando en el periodo de tiempo que desemboca en el comienzo del giro de energías que iniciarán los días de tribulación. Desgraciadamente, se manifestarán algunas de las predicciones que se hicieron, reflejando los planes del lado oscuro, aunque parezcan indicar que la situación es irreversible. De ninguna manera lo es. En esta época será decisivo que aquellos de vosotros que tienen conocimiento de los tejemanejes entre bastidores, de los que forman parte, mantengan fielmente la comprensión y creencia de que realmente existen y que sin duda están sentando las bases del nuevo paradigma. Este nuevo patrón de experiencia puede ser imaginado como un brillante castillo surgiendo en medio de una escena de actividad desesperada y confusa. Al principio se ve muy tenuamente, aunque apenas se parezca al modelo de lo que es el nuevo paradigma. Bebe en el mito de Camelot como fantasía reconocible que contiene en ella los ideales de ensueño que se desean. Conlleva un proceso de observar cómo se eleva a través de las brumas de la imaginación enfocada en medio de lo que aparenta ser realidad. Es esta comprensión la que deseamos provocar. Si no sois un fan de Camelot, entonces buscad alguna otra imagen. Quizás elijáis al Fénix, pero permitid que se transforme y se levante antes del episodio de las cenizas. Quisiéramos hacer hincapié en que reconozcáis que lo deseable siempre está ya manifestándose antes de que lo indeseable se haya desintegrado. El enfoque, aunque sea de una minoría, con confianza y conocimiento de que existe realmente y de que está acercándose y está emergiendo, es de importancia crucial. Escogiendo diferentes imágenes, pero con el mismo enfoque, el proceso se mantiene en posición hasta que se ha definido el propósito y se convierte en el ideal. Definir el propósito no será tema fácil. Se propondrán muchas versiones antes de que la formulación ideal lo abarque. Esto es para animar a algunos a empezar, porque debe darse el primer paso para hacer avances en dirección al objetivo de hacer que surja. La clave es la brevedad y el llamado universal de ello dentro de la diversidad de 6.000 millones de seres. Aunque parezca imposible, os garantizamos que puede hacerse. Os recordamos
que pidáis orientación y ayuda en estas sesiones. Los egos deben mantenerse como observadores, porque el mérito de los escritos no debe atribuirse a ningún individuo. La motivación debe ser el deseo de que salga perfecto. Permanecerá solo en su propósito de abarcar los puntos focales presentes en la Tierra dentro de un foco para expresarse en mayor experiencia. Os recordamos de nuevo el proceso respiratorio. Será comprendido por la conciencia consciente, contemplado y expresado hacia afuera a través del deseo de manifestarlo en cada realidad personal y sostenido en gran estima mientras ocurra. Desearíais que hubiera algo más que una cuerda de salvamento para los que se ahogan, pero esta es la experiencia que habéis creado. Es mediante la propuesta de universalidad de ámbito que la llamada envolvente será dirigida. El enfoque sobre este aspecto empezará a suscitar un sentimiento de unicidad a los seres del planeta. Cuando la desazón por ese algo siniestro que está presente siga intensificando este sentimiento y active un mayor entendimiento de que sus causas superan los ámbitos locales, regionales o nacionales, empezará a emerger la constatación de que todos enfrentan el mismo dilema. La opresión se está sintiendo con una intensidad más y más grande, y los pueblos indígenas, como mencionamos anteriormente, ellos ya lo saben, sus chamanes ya tienen el mensaje y son conscientes de que están haciendo un nuevo paradigma. Van varios pasos por delante de vosotros y ya están trabajando en su expresión. Su gente está enterada y ya se halla en armonía con el proceso. No os preocupéis por ellos. La supervivencia es su estilo de vida. En los días venideros quizás os encontréis deseando haber encarnado en un estilo de vida más indígena. Estoy diciendo que quizás, ya que todos habéis encarnado desde la misma fuente, estáis realmente conectados y os comunicáis a niveles sutiles. La conciencia de masas con entendimiento es maleable a través de la coerción, pero siempre hay ciertos niveles que siguen conectados a la fuente. Es mediante estas conexiones como lograremos cambios sutiles que sentarán las bases de trabajo para futuros giros en los niveles conscientes. Los opresores deben trabajar en niveles mentales, mientras que podría decirse que nosotros tenemos a nuestra disposición los niveles del corazón. El corazón siente. Un sentimiento puede transformar las creencias sostenidas por la mente. Cuando el sentimiento vibra dentro del ser a un cierto nivel, invalida la creencia y el ser simplemente la arroja de sí y sigue al sentimiento hacia una nueva conclusión. El sentimiento de opresión pronto anulará la insistencia mental de que todo va bien y de que el gobierno del Gran Hermano está haciendo las cosas en beneficio de todos. El mago está a punto de perder la careta de oscuridad y de salir a plena luz del reconocimiento, y quizá no sea en el momento en que a él le convenga. Puesto que vivís dentro del tiempo como vuestro factor dominante, debemos tratar con él. La secuencia de conectar acciones y acontecimientos interconectadas entra ahora en una fase de importancia crítica. Es importante que cada uno de vosotros sienta la inspiración, el impulso divino de tirar adelante este proyecto.
Las fichas de dominó están colocadas y empezar su activación secuencial les costará tan solo un ligero empujoncito. Debemos anticiparnos a la colocación de los pocos que faltan a fin de que el plan oscuro no pueda dirigirse a la conclusión planeada. Si tan solo se sacasen unas cuantas, la secuencia planeada se desbarataría y provocaría una espléndida confusión, momento ideal para que en medio de la confusión se alzase el nuevo paradigma. Sin embargo, su concepción debe haber sido completada y el proceso de alumbramiento debe hallarse en movimiento a niveles sutiles. En la información contenida en estos mensajes resulta difícil resaltar la importancia de las distintas facetas sin resultar repetitivo. También somos conscientes de que habrá quien esté leyendo esto sin haber tenido acceso a la información previa, por lo que intentamos hacerlo por lo menos un poco participativos. La abertura de tiempo disponible para completar la segunda fase, enfocada hacia la terminación del propósito formulado, se reduce continuamente. Por tanto, creemos que es necesario seguir pinchando y sacando las uñas, no sea que se cierre sin haberlo completado. En ese caso, reinaría el caos y el nacimiento del nuevo paradigma sería inconcebiblemente difícil. El período de caos se extendería por un plazo de tiempo dolorosamente largo, según vuestro cómputo. Lo importante no es la información, es concebir y finalizar la redacción del propósito. No queremos que esta información acabe en los archivos de la biblioteca del Congreso. Preferimos que se intercambie a nivel personal lo que se necesita saber. Está deliberadamente en una forma que excluye las palabras que activan los escáneres de comunicación para que pueda llegar más fácilmente a los elegidos. Queremos ser muy claros con esto. Nuestro traductor pasa mucho tiempo con el Thesaurus buscando sinónimos, por lo que las palabras modelo quedan variadas con cada documento. Lo que parecen ser solo unos pocos párrafos implican mucha atención aplicada a esta faceta de prudencia. El propósito de esta información es un cargo en su conciencia consciente. Sin embargo, el compromiso lleva adelante el proceso día a día. Consideramos que un compromiso más a fondo encaja de igual manera con sus lectores y estamos realmente agradecidos. Vuestra determinación para crear este nuevo arquetipo de experiencia es lo que sostiene el progreso hecho en su lugar para que la construcción del modelo pueda proseguir. Visualizar el patrón de un copo de nieve que sólo ahora empieza a cristalizar a partir de una gota de agua. Está ocurriendo justo el principio de una esquina de lo que será una imagen única. No solamente estáis asistiendo a la creación de algo de una belleza sin parangón, sino que estáis proporcionando el enfoque que hará que ocurra. ¿Cómo podríais evitar seguir siendo parte importante de esta hermosa demostración? Capítulo 32. Cuando llegue el momento previsto para el fallo de todos vuestros sistemas de comunicación, servicios públicos y suministros, habrá desorden y confusión en proporciones masivas. Os concierne a vosotros, que estáis bien despiertos sobre esta posibilidad, el vigilar vuestra situación personal y establecer planes de contingencia. ¿No os resulta increíble
que esta información sea conocida y que cada uno suponga que es algo que sucede a su alrededor, pero que a ellos no les va a pasar. Sabéis que existen varios mecanismos que como mínimo pueden reemplazar las necesidades en servicios públicos. Incluso hay disponibles sistemas coordinados. El proyecto no alcanzará el giro de conciencia antes de que falle vuestro sistema de vida actual. Existirá un periodo de caos. Cuán largo sea, dependerá de la finalización de las fases 2 y 3, la concepción del nuevo paradigma y luego su difusión a través de la conciencia consciente de vuestros semejantes. Como podéis deducir por vosotros mismos, las comunicaciones son relativamente tan fáciles antes del apagón como difíciles lo serán después. Es crucial que os deis verdadera cuenta de ello y empecéis a prepararos para esta amenaza que avanza con tanto enfoque y celeridad como les es posible. Hace tiempo que dejamos atrás el síndrome de tengo muchas ganas de hacerlo, pero todavía no tengo tiempo para preocuparme para ello. Es necesario que reviséis cuidadosamente vuestras prioridades y recordéis que habéis aceptado compromisos que involucran la supervivencia y trascendencia de tantos de vuestros semejantes como sea posible. Esto significa que para que tenga éxito han de estar ocupando sus cuerpos. Es realmente una dura responsabilidad, pero os recordamos de nuevo que tenéis a vuestra disposición toda la ayuda disponible, tan solo con que lo pidáis y os pongáis en marcha. Sería necesario recordaros también que las discusiones de la fase 2 deben llevarse a cabo en lugares en los que no sea probable que hayan artilugios de escucha o cableado. Os sugerimos que visionéis la película Enemigo Público y escuchéis cuidadosamente cuando el personaje de Brill describe las capacidades electrónicas. Recita la lista a toda velocidad, por lo que hay que escuchar cuidadosamente. También se presentó en la televisión cuando se revisaba el cómo se hizo de la película. En el fin, Brill le recuerda al héroe que las capacidades que él nombra estaban disponibles años atrás. Sin embargo, la posibilidad de aplicarlas masivamente no había estado disponible hasta recientemente, pero las sofisticaciones que desde entonces se han incorporado sobrepasan cualquier cosa mostrada en la película. Todos vosotros estáis siendo observados y cuando os reunís, estad seguros que vuestras discusiones interesan. Preferiríamos que este proyecto siguiera pasando desapercibido durante tanto tiempo como fuera posible. Suena melodramático, que así sea. Pedid perspicacia y luego mirad la película y comprenderéis. Mientras vuestros arrogantes planificadores hacen ostentación de su metodología ante vuestros ojos, asumiendo que entre tanta programación y entretenimientos vuestras mentes dormidas conservan poco discernimiento, no hay motivo por el cual no podamos utilizar esta información en nuestro provecho. Cuando pedís perspicacia para vuestros fines, la habilidad para interpretar e imaginar maneras de aplicación de las leyes que os hemos dado, os abrirán vías que os permitirán evitar sus técnicas de engatusamiento, por sobrecogedoras que puedan parecer, son invenciones del enfoque opuesto y contienen por tanto elementos de autodestrucción. De igual manera que el propósito divino contiene sí el impulso de la autoexpansión, lo opuesto contiene las tendencias de autodestrucción. Cuando se expande la polaridad negativa, entonces sus tendencias innatas se magnifican, de igual manera
que lo opuesto es cierto en la polaridad positiva. La espiral evolutiva existe en el sendero que se halla entre ambas. Aquí es importante que resaltemos que el significado de la palabra evolución ha sido tergiversado intencionadamente, implantando la falsa idea de que evolución y adaptación son sinónimos. La vida animal, incluso la vida humana, se adaptan en un cierto nivel. La evolución se refiere a la espiral de experiencia espiritual a través, pensado holográficamente, de su viaje de regreso a la fuente. Aquí podéis ver la correlación de espiral con espíritu y de holográfico con sagrado. Cuando llegue el momento adecuado, tendréis el criterio para traer a vuestra conciencia consciente ese sentimiento espinoso que causa que os desplacéis a un lugar más adecuado y estará disponible. Planear por anticipado no funciona. Es necesario ser flexible y moverse cuando es el momento. La espontaneidad es lo que provee la atmósfera en la que la creación se mueve sin restricciones. Dado que la creación es en lo que estáis, es importante moverse en el marco del propósito tan espontáneamente como sea posible, aunque pudiera parecer que los opuestos desentonan. Realmente esto es combinar las polaridades en forma complementaria y, por tanto, permitir el efecto en espiral que se desea para moverse de manera equilibrada. Las polaridades no se limitan a los extremos opuestos, como en lo blanco o lo negro, y lo que está en marcha y lo que está parado, lo bueno y lo malo, etc. El rosa y el gris son opuestos, pero de diferente intensidad. Estas intensidades existen en abundancia para ser aplicadas y a través de este principio se logra la diversidad dentro de un enfoque. ¿Cómo aplicamos esto al proyecto que tenemos entre manos? Es a través de las diferentes contribuciones para el objetivo de completar la fase 2 que surgirá la composición oportuna. Cada decisión será un hervidero de ideas girando en espiral hacia la meta, impulsadas por la combinación de mentes individuales en un enfoque grupal con poder. Es la suma de enfoque del grupo lo que proporciona el incremento de poder de la presencia creativa. Dado que el creador no es una presencia personal a nivel tridimensional, literalmente no puede estar presente, pero la combinación de enfoque proporcionado por la meta común compartida hace surgir un mayor poder, particularmente cuando se cumplen las combinaciones numéricas. El lenguaje común de la creación es la formulación matemática. La práctica de la numerología hace referencia a cómo aplicar estas formulaciones a las vidas individuales. La espontaneidad implica permitir que la conciencia consciente se relaje y que exista armonía en estos fundamentos de existencia a fin de hacer surgir los resultados deseados en el marco del propósito definido. El propósito de estas sesiones de grupos de pensamiento aporta el marco para el surgimiento de un mayor propósito que, a cambio, será el marco para el nuevo paradigma, será el marco que hará que los individuos sigan el proceso dentro de su propia experiencia. Esto puede parecer harto simple, sin embargo, el truco está en comprender y seguir los pasos dentro de los principios de las leyes universales. La benevolencia es la más difícil de incorporar. Elevarse por encima de la necesidad de control es la levadura de la masa, por así decir. Se podrían escribir libros enteros sobre esto, pero no cambiaría nada. Se logra poniéndolo en práctica. Es aplicar esta única faceta lo que abre la puerta a la trascendencia de esta dimensión.
La capacidad de aplicar este principio está edificada sobre la utilización de las dos leyes anteriores, atracción e intencionalidad, y mediante la aplicación de las tres leyes se llega a la cuarta ley y se canta bingo. Estáis ahí, a las puertas de la elección, ir o no ir. La graduación requiere la liberación de ataduras, no ahora, sino cuando sea. De igual manera que se os ha desencaminado en relación al ego, también se os ha engañado en relación a los apegos. Hay una diferencia entre apegos y adicciones. Debéis preguntaros qué pensáis que debe quedarse en vuestra experiencia y qué sería agradable, pero no absolutamente necesario tener. Si dedicáis un poco de tiempo a hacer una breve lista de vuestras maravillosas tecnologías, os sorprenderéis y contemplad luego cómo será la vida sin ellas. Entonces estaréis preparados para un futuro no tan distante. Esto no significa que tener un plan para procurarse las necesidades básicas sea una forma de adicción en lugar de algo sabio. Aquí de nuevo, pedir discernimiento. Os recordamos que lo que nos motiva a compartir tanta orientación como es posible con vosotros es nuestra preocupación por todos, porque este proyecto es de importancia crucial. El Creador no tiene preferencias en su deseo de conservar a cada fragmento. Nosotros, sin embargo, valoramos enormemente nuestro equipo de campo. La amistad es una maravillosa parte de la experiencia compartida de los fragmentos manifestados autoconscientes. Vosotros no nos recordáis, pero nosotros sí os recordamos.